¿Por qué el hijo de un multimillonario cambiaría a sus tutores de Harvard por clases nocturnas con el conserje de la empresa? Carter Sterling estaba reprobando todo: matemáticas, ciencias, incluso arte, a pesar de tener recursos con los que otros solo podían soñar. Pero cuando Elias Flynn dejó la fregona y cogió un rotulador, reveló un secreto sobre el aprendizaje que 23 expertos habían pasado por alto, uno que transformaría el fracaso en genialidad. Bajo la fría luz fluorescente de una oficina corporativa de gran altura, donde las sombras se extendían sobre los suelos de mármol pulido, Carter Sterling, de 10 años, estaba de pie frente a una pizarra, con las manos temblorosas agarrando un rotulador que parecía imposiblemente pesado. Toda su vida se había medido en fracasos. Cada nota en un examen, otra decepción grabada en el rostro perfectamente sereno de su madre. A través de la puerta de cristal, apareció un hombre con un cubo de fregona y productos de limpieza. Sus manos curtidas se movían con la eficiencia de una experta. El conserje se detuvo, observando al niño con ojos que desprendían una calidez inesperada. Elias Flynn, un padre soltero que limpiaba estos pasillos cada noche, vio algo en ese momento que otros habían pasado por alto. Tras esa mirada tierna se escondía un secreto, tan poderoso que lo transformaba todo. La torre de Sterling Enterprises perforaba el horizonte de Manhattan como un monumento a la ambición. 47 pisos de cristal y acero albergaban una de las instituciones financieras más influyentes del país. En el piso 39, en una oficina con vistas a toda la ciudad, Evelyn Sterling revisaba los informes trimestrales con la precisión de un cirujano. A sus 38 años, había construido un imperio con la herencia que le había dejado su difunto esposo, transformando el dolor en determinación, la pérdida en legado. Sus trajes a medida jamás mostraban una arruga. Su cabello platino jamás se desmoronaba, y su serenidad jamás se quebraba, excepto cuando pensaba en Carter. 3 pisos más abajo, en una pequeña sala de tutorías que la compañía mantenía para familias de ejecutivos, Carter Sterling estaba encorvado sobre un examen de práctica. Los números y las letras se difuminaban como arte abstracto. Poseía los rasgos afilados de su madre y la mirada pensativa de su difunto padre. Pero la confianza nunca se había asentado en su figura de 10 años. Cada pregunta en la página parecía burlarse de él. Cada espacio en blanco, un recordatorio de su incompetencia. Los tutores privados que contrataba su madre hablaban monótonamente sobre potencial y aplicación, pero sus palabras flotaban a su alrededor como humo. Elias Flynn empujaba su carrito de limpieza por el pasillo exterior, con las ruedas chirriando a un ritmo que había memorizado durante 2 años de turnos de noche. A sus 40 años, se movía con la cautelosa eficiencia de quien había aprendido a hacerse invisible en espacios donde no pertenecía. Sus manos, antes acostumbradas a sostener tizas y señalar ecuaciones en pizarras, ahora agarraban mangos de fregona y pulverizadores. En el bolsillo de la camisa, llevaba una foto de su hija Sara, de 7 años, que vivía con su hermana en Queens mientras él trabajaba de noche para pagar su medicación para el asma y ahorrar para su fondo universitario. El suspenso llegó un jueves por la tarde, en un sobresellado que el tutor de Carter le entregó a Evelyn con la somnolencia de una nota de defunción. Un 73% de tasa de suspenso en todas las asignaturas, con matemáticas mostrando el mayor descenso. Evelyn estaba de pie tras su escritorio, con las luces de la ciudad comenzando a centellear tras su ventana, y sintió un escalofrío en el pecho. Ya no se trataba solo de notas. Se trataba del legado, del apellido Sterling, del hijo que parecía escabullirse entre sus dedos como agua. Encontró a Carter en la sala de tutorías 1 hora después, con las lágrimas secas en las mejillas mientras miraba fijamente otro examen de práctica. La conversación que siguió se grabó en la memoria de ambos con precisión quirúrgica. Si no mejoraba para el final del trimestre, lo enviaría a la Academia Thornfield, un internado en Connecticut conocido por su rígida estructura y su excepcional tasa de éxito con estudiantes con dificultades. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta, cada una provocando oleadas de miedo en el pequeño cuerpo de Carter.
Después de que Evelyn se fuera, sus tacones resonaban por el pasillo como en una cuenta regresiva. Carter permaneció inmóvil en su silla. El edificio se había quedado en silencio a su alrededor. La mayoría de los empleados habían salido para sus desplazamientos nocturnos. Deambuló por el pasillo, atraído por un sonido que no pudo identificar con exactitud. Allí, en la pared junto a la fuente, alguien había dibujado una compleja ecuación de física con un rotulador de borrado en seco en una pequeña pizarra portátil. La letra era nítida, casi artística, y la ecuación parecía bailar en lugar de intimidar. Elías se quedó allí, absorto en su trabajo, ajeno a su público hasta que la sombra de Carter se proyectó sobre la pizarra. El primer instinto del conserje fue disculparse, borrar la evidencia de su intrusión, pero algo en los ojos del chico lo detuvo. No fue juicio ni burla lo que vio allí, sino curiosidad genuina, tal vez incluso asombro. Por un momento, permanecieron en silencio. La ecuación entre ellos, como un puente esperando ser cruzado. Se trata de trayectoria, dijo Elías finalmente, con voz suave, como si compartiera un secreto. Como lanzar una pelota, pero con matemáticas para predecir dónde cae. Carter se acercó, olvidando su miedo por un momento. Mi tutor hace que parezca más difícil. La mayoría de las cosas son más simples de lo que la gente las imagina, respondió Elías, pero luego se contuvo. Este no era su lugar, no era su función. Buscó el borrador, pero la voz de Carter lo detuvo. ¿Podrías mostrarme? La pregunta flotaba en el aire como un desafío al universo mismo. Elías sabía que debía declinar la oferta para mantener la frontera invisible entre el conserje y el hijo del ejecutivo, pero también sabía que la mirada en los ojos de Carter la había visto en el rostro de su propia hija cuando el mundo se sentía demasiado grande y complicado. En contra de su buen juicio, acercó una silla de la sala de espera cercana y le hizo un gesto a Carter para que se sentara. Durante la siguiente hora, el pasillo se convirtió en un aula. Elías dibujó para acompañar los números, contó historias sobre astronautas y jugadores de béisbol, transformó conceptos abstractos en aventuras tangibles. Carter rió por primera vez en semanas cuando Elías describió la gravedad como la forma en que la Tierra abraza todo. El lápiz del niño se movió sobre el papel con un propósito renovado, resolviendo problemas que habían parecido imposibles apenas unas horas antes. Ninguno de los dos notó el regreso de Evelyn hasta que su sombra se posó sobre ellos. Un espacio de trabajo improvisado. Había vuelto por un archivo olvidado y encontró a su hijo aprendiendo física con el conserje nocturno, sentado en el suelo del pasillo como estudiantes comunes. Su expresión oscilaba entre la sorpresa y la confusión, hasta llegar a algo cercano a la ira. Carter, recoge tus cosas, dijo, con la voz llena de autoridad que había intimidado a miembros de la junta que le doblaban la edad. Mientras Carter se apresuraba a recoger sus papeles, Elías se levantó lentamente, mirando a Evelyn con una firmeza inesperada. Le pido disculpas, señorita Sterling. El chico parecía molesto. Y yo que pensaba mal, interrumpió Evelyn, aunque su voz carecía de su habitual mordacidad. Algo en la forma en que Carter había estado sonriendo. La tranquilidad en sus hombros que no había visto en meses la hizo dudar. Esto es inapropiado. Mamá, solo estaba ayudando a Carter, empezó, pero la mano levantada de Evelyn lo silenció. Ya hablaremos de esto en casa. Mientras caminaban hacia el ascensor, Carter se giró una vez y cruzó la mirada con Elías. El conserje asintió levemente, una promesa silenciosa que parecía indicar que esto no había terminado. Carter se aferró a ese gesto como a un salvavidas mientras las puertas del ascensor se cerraban entre ellos. Los 3 días siguientes transcurrieron entre sesiones de tutoría tradicionales y exámenes de práctica suspendidos. Carter intentó explicarle a su madre que había sido diferente en la enseñanza de Elías, pero las palabras le salían confusas, insuficientes. Evelyn, mientras tanto, se encontró pensando en la mirada firme del conserje, en cómo se había mantenido firme sin desafiar, en la foto desgastada que había vislumbrado en el bolsillo de su camisa.
La cuarta noche, Carter descubrió un pequeño papel enrollado en el bolsillo exterior de su mochila. Al desplegarlo, reveló una serie de problemas de palabras, pero estos no se parecían a ninguno que hubiera visto antes. Presentaban piratas calculando la distribución del tesoro, astronautas determinando el suministro de oxígeno y pilotos de carreras calculando estrategias óptimas para las paradas en boxes. Al final de la misma letra pulcra de la ecuación del pasillo había una simple nota. Aprender debería ser una aventura. F. Carter completó todos los ejercicios esa noche. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería saber si los piratas llegarían a su isla, si los astronautas regresarían a casa. A la mañana siguiente, deslizó sus soluciones por debajo de la puerta del armario de suministros del conserje junto con una nota suya. Los astronautas lo lograron. Gracias. Este intercambio secreto continuó durante 2 semanas. Cada noche, aparecían nuevos ejercicios en la mochila de Carter. Cada uno enseñaba un concepto a través de una historia y la imaginación. Las calificaciones oficiales de Carter en los exámenes comenzaron a mostrar una mejora. Al principio, pequeña, luego más notoria. Sus tutores se atribuían el mérito, por supuesto. Pero Evelyn notó que el cambio era más profundo que los números en una página. Su hijo caminaba más erguido, hablaba con más confianza, incluso intentó explicarle un concepto de física usando pelotas de tenis y naranjas como apoyo. La verdad sobre Elías surgió por accidente, como la mayoría de las verdades. Carter se había quedado hasta tarde otra vez, con la esperanza de encontrar a su profesor secreto en el pasillo. En cambio, encontró el cuaderno desgastado de Elías, olvidado en el carrito de limpieza. Las páginas estaban llenas de planes de clase, estrategias de enseñanza y notas detalladas sobre diferentes estilos de aprendizaje. En la contraportada, con tinta descolorida, estaba escrito: propiedad del señor Flynn, Escuela Primaria Riverside, Premio a la Excelencia en la Educación Matemática, 2015. Carter fotografió la página con su teléfono y se la entregó a su madre esa noche. Evelyn contempló la imagen durante un largo rato. Al procesar esta revelación, una forma. Una maestra galardonada trabajaba como conserje en su edificio. La incongruencia la preocupaba menos que sus propias suposiciones. Su juicio rápido se basaba en nada más que un trapeador y un cubo. ¿Por qué una maestra se convertiría en conserje? Se preguntaba más para sí misma que para Carter. Quizás tenía razones, respondió Carter con una sabiduría que superaba su edad. La gente buena a veces lo pasa mal. El examen nacional de becas se anunció la semana siguiente. Sterling Enterprises patrocinaría a 20 estudiantes para becas completas en las escuelas preparatorias más prestigiosas del país. La competencia sería feroz, los exámenes exhaustivos, y por primera vez en su vida, Carter quería intentarlo, no porque su madre lo esperara, no porque fracasar significara un internado, sino porque Elías le había enseñado que comprender era su propia recompensa. Evelyn observó a su hijo prepararse con una mezcla de orgullo y temor. Había contratado tutores adicionales, comprado todos los libros de práctica disponibles y programado sesiones con asesores educativos. Sin embargo, sabía que el verdadero cambio había surgido de esos momentos robados en el pasillo, de los ejercicios de palabras sobre piratas y astronautas, de un conserje que veía a su hijo como algo más que un legado que proteger. 3 noches antes del examen, Evelyn se encontró caminando por los pasillos después de hora. Se dijo a sí misma que estaba revisando los informes trimestrales, pero sus pies la llevaron al armario de suministros en el piso 36. Ellas estaba allí mezclando soluciones de limpieza con las medidas precisas de alguien que alguna vez había mezclado ecuaciones químicas para demostraciones. El señor Flynn, dijo, y él se giró sin sorprenderse por su presencia. La señorita Sterling. Se miraron a través del pequeño espacio, 2 padres solteros cargando con el peso del futuro de sus hijos. Evelyn había preparado un discurso sobre límites y conducta apropiada, pero lo que salió en su lugar fue: ¿por qué no le contaste a nadie sobre tu experiencia como docente? Ellas dejó sus útiles.
considerando su respuesta, porque ya no soy esa persona. Después de la muerte de mi esposa, después de las facturas médicas, después de no poder estar frente a un aula sin ver su silla vacía en las reuniones de padres, necesitaba algo sencillo, algo que me permitiera estar en casa durante el día para el trabajo de mi hija mientras dormía. Limpiar estas oficinas paga mejor que la docencia, y es un trabajo honesto. La honestidad pura en su voz desmanteló la armadura corporativa de Evelyn pieza por pieza. Lo vio con claridad por primera vez, no como conserje ni siquiera como profesor, sino como padre, haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir y proveer. El reconocimiento fue como mirarse en un espejo. Carter ha mejorado, dijo finalmente. Sus tutores están desconcertados. Carter es brillante, respondió Elías. Solo necesitaba que alguien le mostrara que aprender no se trata de ser perfecto. Se trata de ser curioso. ¿Ese es el secreto que le has estado enseñando? Parte de ello. Elías sacó un trozo de papel desgastado de su bolsillo, el mismo que le había estado dejando a Carter. El verdadero secreto es que el fracaso no es lo opuesto al éxito. Es un paso hacia la comprensión. Cada respuesta incorrecta nos enseña algo sobre cómo encontrar la correcta. Evelyn tomó el papel, leyendo el sencillo problema sobre una madre pájaro enseñando a sus crías a volar, calculando la distancia y la velocidad del viento, pero en realidad contando una historia sobre el coraje y la confianza. Se le hizo un nudo en la garganta inesperadamente. ¿Considerarías darle clases particulares oficialmente?, preguntó. Podría arreglar una compensación adecuada. Establecer un horario formal. No, interrumpí con suavidad. En el momento en que se vuelve oficial, se convierte en obligación. Carter no necesita otra obligación. Necesita recordar que aprender puede ser una alegría. Se separaron esa noche con un entendimiento que trascendía los contratos y los acuerdos formales. Elías continuaría con sus lecciones secretas. Evelyn fingiría no darse cuenta, y Carter crecería en el espacio que crearon entre lo oficial y lo extraoficial, entre la expectativa y el descubrimiento. El día del examen llegó, envuelto en una inusual calidez primaveral. El centro de conferencias de Sterling Enterprises se había transformado en un centro de exámenes con filas de escritorios, supervisores y padres que llenaban la galería de observación. Representantes de los medios se alineaban en la pared del fondo, listos para documentar esta muestra de filantropía corporativa y excelencia académica. Carter se sentó en el escritorio número 47, su número de la suerte, ya que Elías le había enseñado sobre números primos a través de una historia sobre copos de nieve únicos. Su madre estaba sentada en la galería, con las manos cruzadas en el regazo, con una calma practicada que no llegaba a sus ojos. Elías también estaba allí con su uniforme de conserje, aparentemente revisando los sistemas de ventilación, pero en realidad ofreciendo apoyo silencioso desde los extremos de la sala. El cuadernillo del examen era grueso, intimidante por su peso y sus posibilidades. Carter lo abrió y sintió la familiar punzada de pánico en el pecho. Los números y las palabras comenzaron su habitual danza de confusión, pero entonces escuchó la voz de Elías en su memoria. Respira. Lee. Entiende. Cada problema. Es solo una historia esperando un final. Volvió a leer la primera pregunta, más despacio esta vez, y de repente vio el barco pirata escondido en el problema de geometría. La segunda pregunta reveló astronautas calculando el consumo de combustible. Para la tercera pregunta, Carter sonreía, su lápiz se movía con seguridad por la página. No solo estaba resolviendo problemas, estaba completando aventuras. En la galería, Evelyn vio a su hijo transformarse. Los hombros encorvados se enderezaron, la inquietud nerviosa se calmó, y en su lugar emergió una concentración que nunca antes había visto. Se encontró buscando a Elías, al encontrar su mirada al otro lado de la sala. Él asintió una vez, un gesto tan pequeño que otros podrían haber pasado por alto, pero para Evelyn decía mucho sobre la fe y la paciencia, y el coraje de dejar que los niños encuentren su propio camino. El examen duró 3 horas.
Algunos estudiantes terminaron antes, con la confianza o la derrota escritas en sus rostros. Carter trabajó hasta el último minuto, no por esfuerzo, sino por su minuciosidad, revisando su trabajo como Elías le había enseñado, asegurándose de que cada astronauta llegara a casa. Cada pirata encontrara su tesoro. Cuando llegó el momento, Carter dejó el lápiz y levantó la vista, encontrándose primero con los ojos de su madre, luego con los de Elías. Ambos adultos vieron algo nuevo en su rostro. No solo orgullo por haber terminado, sino genuina satisfacción por el esfuerzo en sí. Había aprendido el secreto de que ni el éxito ni el fracaso lo definían, sino la voluntad de intentarlo, de comprender, de crecer. Los resultados tardarían 2 semanas en procesarse. Pero momentos después del examen, se desató una escena inesperada. Carter caminó directamente hacia Elías, ignorando el protocolo y la corrección, y abrazó al conserje que se había convertido en su maestro. La sala quedó en silencio. Las cámaras disparaban, capturando el momento en que las barreras sociales se disolvieron ante la genuina gratitud. Evelyn se levantó de su asiento, sus tacones de diseñador resonando con determinación. La multitud se apartó, esperando una intervención corporativa, quizás incluso una acción disciplinaria. En cambio, le extendió la mano a Elías, un gesto que la fotografía capturaría más tarde como el inicio de algo más grande que un apretón de manos. Gracias, dijo lo suficientemente alto como para que todos en la sala la oyeran. Por ver lo que yo no podía, por enseñar lo que yo no sabía enseñar. Elías aceptó su mano, su palma callosa contra sus dedos con manicura. Un contraste que de repente pareció irrelevante. Cada niño tiene su propia forma de aprender, respondió. Carter solo necesitaba que alguien lo ayudara a encontrar la suya. A los medios les encantó la historia, por supuesto. El hijo del multimillonario y el profesor conserje se convirtieron en una sensación que Evelyn inicialmente intentó controlar, pero luego se dio cuenta de que no quería. La narrativa que surgió no trataba sobre caridad ni responsabilidad corporativa, sino sobre los lugares inesperados donde se podía encontrar sabiduría, sobre la democracia del conocimiento y la amabilidad. 2 semanas después, cuando llegaron los resultados, Carter no solo había aprobado, sino que obtuvo una puntuación en el percentil 92. La beca era suya, junto con las cartas de aceptación de 3 prestigiosas universidades. Pero la verdadera victoria llegó en un momento más tranquilo, cuando Carter resolvió una ecuación compleja en la pizarra de la oficina de su madre sin que nadie se lo pidiera, explicando su proceso con la seguridad de quien entendía en lugar de memorizar. La junta directiva de Sterling Enterprises sugirió aprovechar la publicidad positiva creando una fundación, quizás contratando a Elías como su director. Evelyn lo consideró, incluso redactó la propuesta. Pero algo en su interior sabía que institucionalizar lo sucedido disminuiría su veracidad. En cambio, hizo una propuesta diferente. Encontró a Elías en su rutina nocturna habitual, limpiando metódicamente la sala de conferencias ejecutiva. Su hija Sara estaba con él esa noche, sentada en un rincón haciendo sus deberes, con el inhalador visible en el bolsillo lateral de su mochila. La niña levantó la vista cuando Evelyn entró. Sus ojos tenían la misma calidez constante que los de su padre. Señorita Sterling, empezó Elías. Pero Evelyn levantó la mano. Evelyn, corrigió. Después de todo, creo que podemos usar los nombres de pila. Se sentó a la mesa de conferencias. Un director ejecutivo con un traje de $5,000, frente a un conserje y su hija. Y, de alguna manera, parecía lo más natural del mundo. Lo que proponía no era una organización benéfica ni una estructura corporativa, sino una sociedad. Un centro de aprendizaje dentro de Sterling Enterprises, no para los hijos de los ejecutivos, sino para las familias de todos los empleados. Un lugar donde aprender pudiera ser una alegría, donde el fracaso fuera solo un paso más hacia la comprensión. Lo dirigirías, dijo, no como un conserje que enseña, sino como un profesor que resulta ser conserje. El mismo horario nocturno si lo prefieres,
para poder estar con Sara durante el día. Todas las prestaciones, un salario adecuado y, lo más importante, total autonomía en tus métodos. Elías miró a su hija, que fingía concentrarse en su tarea, pero claramente escuchaba cada palabra. ¿Qué te parece, princesa? ¿Papá volvería a dar clases? La sonrisa de Sara podría haberle dado energía a todo el edificio. Solo si contaras las historias de piratas. El centro abrió 3 meses después, transformado de un almacén sin usar en un laboratorio de aprendizaje donde los problemas de texto cobraban vida y las ecuaciones contaban historias. Carter fue su primer asistente no oficial, ayudando a los niños más pequeños a descubrir las aventuras ocultas en sus tareas. Sara se convirtió en una visitante habitual, respirando con más facilidad gracias al sistema de aire filtrado que Evelyn había instalado especialmente. A medida que Autumn pintaba la ciudad de tonos dorados y ámbar, surgieron patrones que no tenían nada que ver con las matemáticas ni con la estructura corporativa. Evelyn encontró motivos para visitar el centro de aprendizaje por las noches, aparentemente para comprobar la inversión, pero en realidad atraída por el sonido de las risas de los niños durante las clases. Elías empezó a dejar pequeñas notas en su oficina. No eran problemas de texto, sino observaciones sobre el progreso de Carter, sobre la mejora de la salud de Sara, sobre cómo cierta luz de la tarde hacía que la ciudad pareciera un teorema de geometría. Su relación, desarrollada con los mismos pacientes que Elías traía a la docencia, se basaba en sonrisas compartidas ante los éxitos de los niños. Conversaciones que trascendían la educación y se adentraban en sueños y miedos. Momentos en los que sus manos se rozaban al revisar los trabajos de los estudiantes, sin que ninguno se separara. No era un romance de cuento de hadas, sino algo más sólido, construido a partir del respeto mutuo, los valores compartidos y la comprensión de que el amor, como el aprendizaje, era un proceso más que un destino. La temporada navideña trajo su propia magia al centro de aprendizaje. Carter organizó una exhibición donde los estudiantes presentaron sus problemas favoritos como representaciones teatrales. Piratas calcularon tesoros en el escenario, astronautas demostraron matemáticas de gravedad cero y pilotos de carreras explicaron la velocidad mediante danza interpretativa. El público, una mezcla de ejecutivos, conserjes, mandos intermedios y empleados de la sala de correo, aplaudió con igual entusiasmo durante el intermedio. Evelyn se encontró de pie junto a Elías, observando a sus hijos interactuar con una amabilidad natural. Sara le mostraba a Carter su nuevo inhalador, decorado con pegatinas de estrellas y ecuaciones. Carter estaba explicando su último problema. Algo sobre dragones e interés compuesto hizo reír a Sara. Son buenos el uno para el otro. Elías observó como sus padres, respondió Evelyn, y luego se contuvo, ruborizándose. Elías se volvió hacia ella. Su expresión era seria pero cálida. Evelyn, necesito que sepas algo. No me interesa tu dinero ni tu posición. En todo caso, esas cosas lo hacen más difícil. Pero verte con Carter, ver cómo has cambiado tu visión del mundo por completo para su felicidad, saber que creaste este centro no por publicidad, sino por un bien genuino, eso es lo que veo. Eso es lo que importa. Antes de que pudiera responder, las luces se atenuaron para el segundo acto. Pero en la oscuridad, encontró su mano. Y esta vez, ninguno de los dos se soltó. Llegó el invierno con nevadas inusuales que convirtieron la ciudad en un paraíso matemático. Elías impartió lecciones sobre estructuras cristalinas y patrones fractales. Mientras Evelyn se encontraba cancelando reuniones de la junta directiva para asistir a cálculos de guerras de bolas de nieve en el patio corporativo, las fronteras entre sus vidas profesionales y personales se difuminaban como la escarcha en las ventanas, hermosas en su imprecisión. El cambio en Carter fue notable, pero no más que el cambio en Evelyn. La mujer que antes medía el valor en informes trimestrales, ahora celebraba pequeñas victorias. Una niña entendiendo fracciones. Sara respirando tranquilamente durante un día entero. Elías sonriendo ante sus pésimos intentos de resolver problemas de palabras.
Seguía siendo una formidable directora ejecutiva, pero su poder ahora provenía de comprender que la fuerza podía coexistir con la amabilidad. La primavera trajo la hora de tomar decisiones. La beca de Carter le exigía elegir una universidad, adentrarse en un futuro que de repente parecía brillante y lleno de posibilidades. Los prestigiosos internados lo cortejaban con promesas de excelencia y tradición. Pero Carter había aprendido a ver más allá de las presentaciones superficiales. «Quiero quedarme en la ciudad», anunció durante la cena. Una comida que, naturalmente, había evolucionado para incluir a Elías y Sara. La escuela Harrison Day me ha aceptado y tiene un programa de matemáticas innovador. Además, podría seguir ayudando en el centro. Evelyn empezó a hablar de oportunidades y ventajas, pero Elías captó su atención y ella comprendió. Esta era la decisión de Carter, su comprensión de lo que lo haría feliz en lugar de lo que impresionaría a los demás. «Es tu decisión», dijo, y lo decía en serio. El año escolar terminó con una celebración en el centro de aprendizaje. Los estudiantes presentaron sus proyectos finales. Los padres se relacionaron independientemente de su nivel en la jerarquía corporativa, y el éxito se medía por la comprensión en lugar de por las calificaciones. Carter había preparado una presentación especial, un problema complejo sobre un padre soltero y un director ejecutivo que encuentran puntos en común a través de la desviación estándar y la probabilidad. Mientras explicaba sus cálculos, mostrando cómo dos caminos aparentemente diferentes podían cruzarse en el momento justo. Evelyn y Elías permanecieron juntos, con sus hijos a su lado, comprendiendo que algunas ecuaciones eran demasiado hermosas para ser coincidencia. El otoño siguiente, cuando Carter empezó en la escuela diurna Harrison, destacando no por obligación, sino por deseo, los cambios se extendieron por Sterling Enterprises y el centro de aprendizaje se expandió. La satisfacción de los empleados se disparó y la productividad aumentó de maneras que no se podían capturar en hojas de cálculo. La prensa financiera lo llamó el modelo Sterling, pero quienes lo vivieron sabían que era más simple. Se trataba de ver a las personas por lo que podían llegar a ser, en lugar de por lo que sus títulos indicaban que eran. Elías pasó oficialmente de conserje a director de iniciativas educativas. Aunque insistió en conservar su viejo uniforme en su oficina, un recordatorio de donde comenzó su trayectoria, su relación con Evelyn se había convertido en algo que al columnista de chismes le costaba definir. No era un escándalo, ni un cuento de hadas, sino una sólida colaboración, construida sobre valores compartidos y un afecto discreto. Una noche, mientras las luces de la ciudad inundaban el centro de aprendizaje con una sombra dorada, Carter se sentó con Sara, ayudándola con un problema particularmente complicado sobre pájaros aprendiendo a volar. Evelyn y Elías observaban desde la puerta. Sus reflejos se fundían en el cristal, creando una sola imagen de dos personas separadas. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas?, preguntó Evelyn. Todos los días, respondió Elías. Pero diferente no significa mejor. A veces el camino más largo nos enseña las lecciones más importantes. Se volvió hacia él, viendo en sus ojos la misma sabiduría paciente que había salvado a su hijo, que la había salvado a ella de una vida medida. Solo por logros en lugar de conexiones. Al igual que los problemas de Carter, el viaje importa más que el destino. Ahora estás aprendiendo, dijo con una sonrisa que transformó su rostro curtido en algo hermoso. A medida que la temporada transcurría un año más, los cuatro se convirtieron en una familia en todos los aspectos, salvo en los documentos oficiales. Compartían cenas dominicales y sesiones de tareas, celebraban victorias grandes y pequeñas, soportaban los ataques de asma de Sara y las ocasionales frustraciones académicas de Carter con la misma unidad. El amor crecía entre ellos como las ecuaciones de Elías. Complejas, pero solucionables, desafiantes, pero finalmente gratificantes. Llegó el examen de beca de nuevo, y esta vez Carter sirvió de mentor para estudiantes nerviosos. Les habló de piratas y astronautas,
de encontrar historias en los números, de un conserje que veía potencial donde otros veían fracasos. Algunos padres lo reconocieron, el hijo del multimillonario, que había aprendido de lugares inesperados, y comenzaron a comprender que la sabiduría no siempre provenía de fuentes tradicionales. Evelyn observaba a su hijo enseñar con la misma paciencia que Elías le había mostrado, y sintió algo completo en el pecho, como el número final de una larga ecuación. El éxito, había aprendido, no consistía en no fallar nunca. Se trataba de comprender que cada fracaso era solo práctica para acertar. Que cada persona tenía algo valioso que enseñar. Ese amor podía crecer en los lugares más inesperados. La historia podía terminar aquí, con las lecciones aprendidas y los corazones abiertos. Pero la vida, como las matemáticas, continúa más allá del cálculo final. Carter estudiaría física teórica, abordándola con la alegría que Elías le había enseñado. Sara superaría su asma con un tratamiento cuidadoso y una férrea determinación, convirtiéndose en maestra como su padre. Evelyn transformaría Sterling Enterprises en un modelo de responsabilidad corporativa, demostrando que la humanidad y el lucro no eran mutuamente excluyentes. Y Elías seguiría enseñando, mostrando a niños y adultos por igual que la comprensión era su propia recompensa, que cada uno tenía su propia forma de aprender, que a veces las lecciones más importantes provenían de los maestros más inesperados. Se casaría con Evelyn un día de primavera cuando los cerezos en flor convirtieran la ciudad en un poema, con Carter y Sara como testigos, su familia completa en su imperfección. Pero ese es el futuro que se extiende ante nosotros como una ecuación sin resolver, a la espera de sus variables. Por ahora, en este momento, un hombre que una vez fue conserje se sienta con una mujer que una vez fue demasiado orgullosa para ver más allá de los títulos, observando a sus hijos resolver problemas juntos, comprendiendo finalmente que el mayor secreto no consistía en aprobar exámenes ni cumplir expectativas. El secreto era más simple y profundo. Que cada persona posee una sabiduría que vale la pena descubrir. Que el fracaso es solo comprensión disfrazada. Y que el amor, como el aprendizaje, se fortalece cuando se nutre con paciencia, amabilidad y el coraje de ver más allá de las apariencias, hacia la verdad que yace debajo. Mientras las luces de la ciudad centelleaban tras las ventanas, Carter levantó la vista de su trabajo y captó la mirada de Alias. El chico articuló 2 palabras en silencio. Gracias. Elías asintió. Sus ojos brillaban de emoción y articuló, gracias también. Porque al final, todos habían sido maestros y estudiantes. Y las lecciones que aprendieron juntos valían más que cualquier puntuación de examen. El secreto no residía en ser perfecto ni en no fallar nunca. Se trataba de comprender que cada desafío era una oportunidad. Cada persona tenía algo valioso que ofrecer, y cada final era en realidad un nuevo comienzo esperando ser descubierto.